Moray Berabotay. Vamos a dar comienzo a una clase más del tema Caín y Hebel. La clase anterior se habló de los 3 errores que cometió Caín. ¿Se acuerdan? Aquí estaban muchas en la clase. Un tema muy interesante. Número 1, el que no creyó el mensaje de Dios, de Boreolam, que para él era nebuá, era una visión de profecía. Para nosotros hoy en día son mensajes de Boreolam que nos manda el día con día. Se amplió este punto. Número 2, que no creyó en la vida después de la vida, que uno tiene no solamente que preocuparse por su cuerpo, sino hay que preocuparse por el alma. Y número 3, que todavía Akadosh Baruj Hu le dio la oportunidad y le dijo, por favor, retráctate, y se lo dijo de manera sutil, bonita. ¿Dónde está Hebel? ¿Qué le contestó? Yo soy su cuidador, yo sé dónde está mi hermano, y volvió a desaprovechar la oportunidad de haber hecho teshuvah. Seguimos con el tema. Estamos, después que Caín le contesta a Boreolam, a Shomer Achi Anoji, que acaso yo le estoy cuidando a mi hermano, le dice, ahora sí, Boreolam a Caín, Bayomer Measita, ¿qué hiciste? Kol de Meajija, la voz de las sangres, plural, ajija de tu hermano, Tzoakim elai mina adama, me están gritando de la tierra. ¿Cuál sangres? Yo nomás maté a uno, dice Caín. Dice, oye, no nomás mataste a uno, porque provocaste que no vinieran mucho más generaciones. ¿Cuántos mataste? No solamente fue a Hebel, sino todos los descendientes que tendrían que haber nacido. Rabotay, empieza Boreolam, si no entendió el mensaje, como todo lo que transmitimos la clase pasada, empieza a demostrarle la gravedad de una acción. Cuando llega el tiempo de Selihot, que todo ese mes de Elul, luego los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur, se dice Selihot, hay una parte que habla muy amplio de la gravedad de lo que es el pecado, que son acciones que aparentemente uno las ve muy superficiales y no se hace exagerado y no tiene nada de malo, pero realmente la acción es grave, la consecuencia es fuerte. Como aquí le está tratando de manifestar Boreolam, Measita, no solamente fue la acción grave que todos entendemos de asesinar, sino todo lo que conlleva, implica. Kol de Meajija y su consecuencia. Muy bien, muy bien. Eso es, Rabotay, la explicación que trae el Gaón de Vilna, cuando a una persona le van a hacer din de Heshbon. 120 años con salud, cuando uno se presenta ante Akadosh Baruj Hu, le va a hacer un din. Pero aparte del juicio hay un Heshbon, cuentas. ¿No es lo mismo? Dice el Gaón de Vilna, no. Juicio es la acción, negativa o positiva. Y Heshbon es lo que provocó y conllevó la acción. Una u otra. Y voy a hablar para bien, voy a hablar bonito y ustedes entiendan el lado opuesto, ¿verdad? Está escrito que Yehudá, cuando le dijo a Tamar, ante todo ese público enorme de nivel, estaba frente a él, le dijo a Tamar, Tzadekah mimeni, la verdad tiene razón, de ella, o sea, ella está embarazada de mí. Y tiene razón, y reconoció que realmente se había casado con Tamar. Ahí había un hermano llamado Reubén que tenía tiempo discutiendo con su padre, pero cuando el papá lo regañó por haber movido las camas sin permiso de papá, él le discutía a papá, pero yo estaba defendiendo a mi madre, ¿por qué la haces de menos? Son cosas que me tenías que haber preguntado y no actúes sin preguntar. Y discutía, y no acababa de entender Jacob vino, Reubén, que había hecho un error con su padre Jacob vino. Pasó tiempo. Cuando ve la acción de Yehudá, que sin titubear, sabiendo que podía decir 1001 explicaciones a lo que hizo, pero cuando me equivoqué se dice me equivoqué,
Reubén, simplemente de verlo, en su corazón dijo, yo también tengo que reconocer mis errores. Se acercó con su papá sin que Yehudá se enterara. Dijo, papá, perdóname, reconozco mi error y te pido perdón. ¿Quién provocó que Reubén reconociera? La acción del hermano Yehudá. O sea, como dijo usted antes, no educamos con el consejo, sino con el ejemplo. Llega el pasuk en la Torah y dice, Yehudá atayo duja ajeja. Por ti reconocieron tus hermanos. Y explica el Midrash, ¿cuál reconocieron? Reubén reconoció al ver a Yehudá que él reconoció. Y dice el Midrash, Besha'at petirato shel Adam, al momento que la persona se despide y se para ante Akadosh Baruj Hu, Ma'asaf nifratim lefanav. Sus acciones se presentan ante él, una tras de la otra. Y le dicen las acciones a la persona, fírmame que yo, acción, soy tuya. Y le dice, pues ¿por qué te tengo que firmar? Porque tú no me reconoces que yo vine por ti. O sea, yo salí de ti. Y le dice, no es cierto, yo nunca te hice. Yo nunca esa acción la hice. Dice, no es cierto, tú sí la hiciste, firma. ¿Cuál es el ejemplo? Trae el Midrash como Reubén, la acción de reconocer quién la hizo, Yehudá, sin querer, pero con su ejemplo provocó que esta persona, Reubén, reconociera. Viene Yehudá y dice, yo no es cierto, yo no hice que Reubén reconociera, yo nunca le dije nada. No tienes que decirle, el ejemplo lo hizo. Y esa acción se considera tuya y vas a recibir ¿qué? Pago por esa acción. Creo que no tengo que explicar el lado contrario, ¿verdad? Lo aleno. Si una persona con su ejemplo provoca que otros se conduzcan de manera equivocada, también se lo van a considerar a él, que él fue el que lo hizo, porque es el ejemplo, ¿verdad? Entonces, Hashem empezó a enseñarle a Caín cuál es la consecuencia de una acción. No es así nomás una acción, nada más mató, todo lo que conllevó esa acción. Y entonces Caín ahora sí empieza a ver que las cosas no se ponen tan bien como él hubiera pensado. Y le dice a Kadosh Baruj Hu, hubo Rabotai 3 consecuencias a la conducta de Caín. También trajo lo que es matar. O sea, Eso vamos a hablar en otra clase más adelante. Es una clase muy interesante. Lo que pasó con Tubal Caín. ¿Sabes qué es Tubal? Tubal es condimento. Condimento de Caín. Caín trajo alguna desgracia al mundo, pero es una clase que hay que hablarla por aparte de Bezrat Hashem, que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, con toda esa tecnología. Pero bueno, dice Rabotai, la Torah, 3 consecuencias a la conducta de Caín. Número 1, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Caín, Be'ata arurata min adama. Ay, Shema Israel. Le dice, estás peor que la tierra. ¿A qué se refiere? Voy acortando para poder alcanzar todo lo que vamos a hablar. Hasta ahorita, la tierra por sí misma, en Caín me refiero, también producía sola, ¿verdad? Un árbol, si lo dejas y llueve, pues va a sacar sus frutos, ¿verdad? Los árboles frutales o las tierras de Caín no iban a dar fuerza. Y estás peor que la tierra. Tu tierra está no bendita. O sea, aunque no la trabajes, que normalmente otras sí reproducen, la tuya no va a reproducir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajarla. Pero aunque la trabajes, también va a dar poco a comparación de tanto trabajo. O sea, Adam Arishon, cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu, Bezeata peja tojal lechem, con el sudor de tu frente vas a poder comer, quiere decir que iba a trabajar, iba a invertir, pero también iba a ganar. Pero ¿cuántas veces pasa que la persona invierte, trabajo mucho y una y otra, y nomás pensó ganar a lo mejor 10,000 y ganó 200? O perdió, Berminán. Dice la segunda consecuencia es que la tierra, aunque la trabajes, tampoco va a dar el fruto correspondiente. Y ta'abo de ta'adama, es la segunda, loto seftet kohala. No va a dar la misma producción como tendría que ser. Y viene la tercera consecuencia y le dice, na benarti lleva aretz.
Y si vas a estar de nómada, vas a estar todo el tiempo cambiando de lugar, errante, no vas a tener un lugar fijo donde vas a estar viviendo, sino vas a estar, ¿qué? Moviéndote de lugar en lugar. Pero un nómada tampoco puede producir de la tierra, por porque eso, la tierra te tienes que estar sentado a recibir. También. Pero aunque a lo mejor va a estar 2 años en un mismo lugar o 3, esos 3 años no va a sacar la cantidad que tendría que sacar una tierra normal. Estas 3 consecuencias vamos a ampliarlas un poco más adelante, pero yo les hago una pregunta, que esta me la hizo un muchacho hace 2 semanas, me marcó por teléfono para otro asunto, y estamos hablando del tema de Caín y Hebel. Me dice, Jajam, yo la verdad siento que, como dicen, para darle en la torre a Kadosh Baruj Hu a Caín, por eso le dio eso. Hubiera sido mejor que lo matara. Ya, quítalo y que no sufra. Sufrió cientos de años. Caín vivió cientos de años, 900 y pico de años. Tantos años de sufrimiento, mejor se hubiera muerto. Entonces dice, no, Boreolam le quiso dar en la torre, después que no entendió tantos mensajes, ahora sí, cadena perpetua, toda la vida de castigo. Jajam, ¿qué opina? Dije, no estoy de acuerdo. Todo lo que le dio a Kadosh Baruj Hu a Caín fue Hesed. Le hizo un favor. Y si lo hubiera matado, hubiera perdido todo. Voy a explicar el enfoque. Hablamos la clase pasada que existe el alma. Y nuestro cuerpo no es nada más cuerpo, sino también tiene un alma. Y la finalidad de este mundo, lo hemos hablado mucho, es lograr letaken et nafshotenu berroba yamim, arreglar a nuestras almas al pasar los años. No puedo ser el mismo a los 20 que a los 10, a los 30 que a los 20, a los 40 que a los 30, a los 80 que a los 70. No puedo seguir siendo, tengo que seguir mi elevación y ser mejor y ir quitando mis debilidades, siendo mejor persona, elevándome, etcétera, etcétera. Si Caín hubiera muerto por haber matado a su hermano, en ese momento a Kadosh Baruj Hu lo hubiera castigado con pena de muerte. ¿Qué hubiera pasado con esa alma de Caín? Hubiera tenido la oportunidad de corregirse. Ya no tiene la oportunidad de corregirse. ¿Qué hubiera pasado con él directamente? Ya su alma quedó sin arreglarse, no hubiera entrado al Gan Eden, ¿verdad? No hubiera tenido solución. A Kadosh Baruj Hu, hablamos la vez pasada que el Sefor nos dijo, Boreolam no quiere sancionar y menos arruinarte. No quiero golpearte, ni te quiero arruinar, ni echar a perder. Quiero que aprendas. Y te voy a volver a dar una oportunidad para que reflexiones. ¿Cuál fue la reflexión? Le dijo, tú utilizaste la tierra para tapar un delito. Él enterró a su hermano y le dijo, ¿dónde está enterrado tu hermano? ¿Dónde está? Él quiso utilizar la tierra de una manera equivocada. Ahora entiende que la tierra tampoco te va a dar a ti lo que tú estabas esperando de la tierra. Tú ocultaste, ahora tú tienes que ocultar la tierra para que la siembres, para que arar, sembrar. Hay que ocultar, ¿sí? Para que puedas empezar a tener un poquito de verajá. Nave nati lleva aretz. Eso se llama ¿qué? Falta de tranquilidad. Falta de menuhata nefesh. O sea, cuando hay, Rabotai, escuchen bien, problemas de parnasá o problemas de tranquilidad, porque las personas a lo mejor pueden tener una parnasá muy berrebaj, pero no viven tranquilos, viven con miedos, con preocupaciones, con situaciones que no los deja disfrutar el día con día. Ojalá no hay problemas de parnasá. ¿Cuál es la visión que tendríamos que tener cuando llegue ese tipo de circunstancia? Normalmente nos quejamos, preguntamos a lo mejor 10 veces el por qué, si yo me he comportado bien, si yo he hecho las cosas bien. Y cuenta la Gemara en Masejet Berajot, que en una ocasión un Rav muy grande tenía 400 barriles de vino. ¿Saben la historia? Y de repente esos 400 barriles de vino se hicieron vinagre. Es raro, 400 todos se echaron a perder, no quedó uno, hubiera sido 1, 2, se arruinan los barriles también, pero 400 barriles a arruinarse. Entonces llegaron otros amigos a Jamim y le dijeron, mejor checa tus acciones,
Le dice, pero yo chequé y Baruch Hashem no hice nada, me he comportado bien. Entonces le contestaron los amigos, esos son buenos amigos, no los que no dicen los errores a los demás. Hay que saber decirlo y cómo decirlo, pero hay que tratar de enseñarle su error. Le dijo, ¿y tú acaso dudas que Boreolam hizo algo sin justicia? ¿Quiere nada más arruinarte tu parnasá? ¿Por qué te mandó ese nisayón, esa prueba? Y al final dice que él empezó a checar y de gente que no le había pagado, él dejó de pagar. Es por ejemplo un proveedor, ¿no? Que me debe dinero y ahora él me dio trabajo y le debo. Le digo, ahora yo te descuento porque tú me debías tanto, como que hizo su cuenta por sí mismo. Dijo, espérate, tú le debes tanto, lo que él te debe es otra situación. No tomes juez, no seas juez y parte. Lo que tú le debes paga y lo otro lo vas a arreglar por otro lado y no revuelvas las cuentas. Hay que ver cada caso, ¿no? Pero en ese caso dijo, no lo revuelvas. Tú le debes a él tanto y él te debe otra cosa, no le descuentes, mejor arregla de otra manera. Le dijo Rabotai los jajamim a esta persona su error, entendió que tenía que buscar en dónde tengo mi error para poder buscar la solución. ¿Y qué pasó? Dice la Gemara. Al final le vino verajá. Al final hay dos opiniones, si el vinagre se volvió a convertir en vino, que es un milagro extraordinario. Otros dicen que no, que el vinagre subió de precio. Bueno, el vinagre de vino ahora está más caro que el propio vino. Sí, el vinagre subió de precio y ahora recuperó su capital y ganó dinero. Baruch Hashem lo logró. Rabotai, nosotros a veces cometemos el error de preguntar todo el tiempo el por qué y no preguntamos para qué. ¿Para qué? Akadosh Baruj Hu no manda circunstancias difíciles, sino tiene una intención. Tiene intención que recapacites, que entiendes que hay una misión que tú tienes que llevar. ¿Cuál va a ser? Muchas veces lo sabemos, muchas veces no, pero no te quejes contra la decisión de Akadosh Baruj Hu. A veces es mazal, el problema de Parnasá es una situación de mazal que uno no tiene que, no tiene manera de cambiarlo, porque así es el mazal. Otras ocasiones no es por mazal, sino porque te está diciendo despierta. Una persona recibió una herencia extraordinaria, mashallah, Baruch Hashem, y el papá le dijo, por favor no quites la conducta de sacar maaser. Yo siempre saco maaser. Ya falleció el papá y Baruch Hashem, vamos a decir, ¿no?, que recibió una cantidad extraordinaria de dinero y dice, oye, de maaser voy a sacar, vamos a suponer $10,000 de maaser por mes. Oye, mejor me los llevo de viaje a Las Vegas y me los gasto en el casino, pues vale más la pena. Así los voy a dar a la gente. Das 10, digo, di 1,000, 2,000, 3,000. Lo demás gástatelo, pues mejor me lo gasto. Rabotai Boreolam le empezó a mandar un mensaje. Si antes ganaba, estoy diciendo ejemplo, ¿no? Si antes ganaba 100,000 pesos, empezó a ganar 90. O sea, le dijo, el 10% te dejo, te lo quité porque no lo diste. También es restarle. Por eso, de parte de Hashem. Por eso, pero fue un mensaje de Boreolam. Y dice que fue bajando, entonces, ahora dijo peor, si gano menos voy a dar maaser. Sí. En vez de entender que tenía que empezar a dar el maaser, dijo, no, ahora menos, si gano menos, llegó a ganar el 10% de lo que ganaba antes. Pues al revés, o sea, ganaba 10,000 en vez de 100,000. Y llegó un buen amigo, le dijo, ¿no te has dado cuenta que está muy rara la cuenta? Justamente el 10% de lo que ganabas, ¿sabes lo que ganas tú? A lo mejor tienes que, ¿cómo voy a dar ahora maaser justamente cuando estoy más amolado y cuando estoy? Y se trata. A lo mejor por ahí es la señal. Y hizo caso. Y Baruch Hashem Boreolam le volvió a mandar la verajá. Obviamente son casos. Hay veces que uno dice saco maaser y no viene la verajá. Yo no soy naví, no soy profeta. Una vez sabe, veces no sabe. Pero trata de buscar la conducta equivocada que tienes. Trata de entender que Hashem te quiere mandar un mensaje. O simplemente vivir. ¿Qué es emuná? Muchas veces uno dice, tengo emuná que las cosas van a cambiar. Eso es un tipo de fe. Pero hay otra fe que a lo mejor es más difícil, no a lo mejor es más difícil y es la más fuerte. Que la situación como Hashem la quiere la acepto y no me enojo. ¿Sí me explico? Que la situación como Hashem la quiere, aunque no lo entiendo, la acepto y la enfrento. Si Hashem quiere que este mes tenga un poquito menos de parnasá, lo acepto. Y lo enfrento y no me quito la sonrisa de mí. Sigo viviendo contento. Eso es una emuná mucho más elevada. Y no nada más tener fe que va a cambiar y que voy a tener, ¿verdad?, tener mejor parnasá. Amén. Ojalá que así sea. Pero mientras pasa, acepta la circunstancia como Hashem te la mandó.
Esto, Rabotay, es lo que le pasó a Caín. ¿Qué dijo Caín? Luego, ahora sí recapacitó. Vayomer Caín el Hashem, Gadol Aboni Mineso. Ya reconoció. No puedo cargar el pecado, es muy, muy pesado. Entiendo de la consecuencia que me estás dando, que lo que hice fue grave, y si la Torah lo cuenta es que lo entendió, que realmente el pecado no lo podía cargar. Él sentía que estaba en él un peso que no sabía cómo quitárselo de encima. Antes de ampliar este tema del Gadol Aboní Minesó, de lo que es lo pesado de una conducta equivocada, quiero compartirles una hermosa enseñanza de Rabbeinu Behaye en relación a Caín y Hebel, qué representa cada uno. Aquí lo escribí para tratar de desglosarlo. Una, qué representa Hebel y qué representa Caín, y la dos, la esencia de Hebel y la esencia de Caín, y la consecuencia al final, lo que sucedió con Caín y lo que sucedió con Hebel. Es un mensaje realmente hermoso. Dice el Rabbeinu Behaye así: al derech hasechel, lo voy a leer el principio para poderlo empezar a desarrollar. Caín ve Hebel yesh beshemam hitorerut, en sus nombres hay un despertar, verremes, y hay algo oculto que tú puedes aprender, leinian havaya ve'efsed, en relación, aquí puse así, a la existencia, a la eternidad y a la continuidad, o a la pérdida, a la mortalidad y al fracaso. Voy a explicar cada uno de estos, por qué es en Hebel y por qué es en Caín. Cuando Hebel entendió por consecuencia de Caín que había que tener un corbán, porque ¿quién fue el primero que tuvo la iniciativa de un corbán, de un sacrificio? Caín. Caín tuvo la iniciativa, Caín estuvo bien. Caín sí quiso traer un corbán por iniciativa propia. Hebel aprendió de Caín. Primero que nada, de ahí se ve que Hebel tenía humildad. Porque muchas veces la persona dice, bueno, él lo hizo, pero ¿quién dice que yo lo tengo que hacer? ¿Quién era mayor? Caín. Caín era mayor. Hebel entendió que tenía que aprender. Pues, vean la esencia de Hebel: humildad, perfil bajo, pero lo más importante que hizo la grandeza de Hebel era su conformidad. Era conformista. Él sabía que Baruch Hashem tenía una veraja, a Akadosh Baruj Hu le dio mucho. ¿En qué trabajaba Caín? En la tierra. Y Hebel en el ganado. Entonces cada quien trajo de lo que él tenía. Hebel trajo de sus animales. Y muchas veces uno dice, oye, si voy a comprar un lulav, y voy a comprar un lulav que vale $100 con todo el etrog, y yo mismo haram por una hierbita pagar $100, 1,800 pesos, ahorita que está el dólar más caro. Dice, no, mejor me los gasto en un buen traje, mejor me los gasto en un viaje, y para cumplir con la mitzvah del etrog, el lulav, etrog, hadas y arabá, también con 300, 250 pesos puedo conseguir uno kasher, no, pasul, kasher. No va a ser el first class, pero no necesito first class, yo necesito cumplir con la mitzvah. Hebel dijo, si yo tengo posibilidad de cumplir con un corbán, aunque estoy aparentemente perdiendo dinero, no estoy perdiendo, estoy ganando, porque lo estoy invirtiendo en una mitzvah. Y a lo mejor dejo de tener olam hazé, dejo de tener vida material, soy conformista. Otra vez. Todos tenemos ambición y todos tenemos el conformismo. La pregunta, ¿dónde o en qué punto lo pones? Muchos ponemos el conformismo en la espiritualidad y en las mitzvot, y la ambición y querer crecer y querer elevarte en la parte material, ahí lo enfocas. Si ya tienes un departamento, necesitas tener dos, estoy diciendo un ejemplo, no digo que está mal o que está bien, pero uno tiene ambición.
Y si puedo comprar 2, ¿por qué no? Y si puedo tener 2 coches, también. Y si puedo viajar 2 viajes, mejor. La ambición la canalizo en lo material. Pero hay otros que la ambición la canalizan en lo espiritual. Si cumplí una mitzvah, puedo cumplir 2, ¿por qué no? Hay muchos hombres que me preguntan, dice, ¿por qué, Jajam, usted nos habla tanto de ponerse tzitzit? El arba kanfot, ¿sí? Si no es obligatorio. La Torah dice, Gedilim ta'aseleja al arba kanfot que su teja. Cuando tengas una prenda de 4 puntas y te la quieres poner, ponle tzitzit. Pero yo no tengo que ir a comprarla. Tefilín, por ejemplo, tengo la obligación de ir y ponerme tefilín, tzitzit. Cuando tengas una prenda de 4 kanfot, te la pones. Jajam, no estoy obligado. Dije, sí, es verdad, pero tampoco estás obligado a tener $2 millones y los buscas. Y tratas todo el tiempo de buscar tener más dinero, o más propiedades, o más viajes, y no estás obligado. La gente puede vivir sin eso. Y las mitzvot también puedes vivir sin algunas. No todas son obligación, no todos son panel todos los días, son extra. Pero si lo cumplo, ¿cuántas mitzvot yo cumplo al día nomás con tenerlo así puesto? 365 días al año, cada minuto del día, porque en la noche no es mitzvah, según unas opiniones, ¿sí? Cada segundo del día tengo una mitzvah. Sin hacer nada, ni lo siento, ya te acostumbras. Uno dice, jajá me pica, o jajá me hace calor, o es que ya no lo soporto. Depende cómo lo ves. Digo, ¿por qué se los cuento a ustedes, señoras? Para que impulsen a sus hijos y a sus esposos. Está escrito que esto protege. En serio, es como una protección en contra de malas cosas en el día con día. Vale la pena tenerlo. Y también, de su propio comentario, lo obliga indirectamente a comportarse diferente. Ya tengo un tzitzit. La botella es una manera de cómo canalizar la ambición en una parte espiritual bonita. La ambición es buena. La pregunta, ¿por dónde la canalizas? Y la botella, el conformismo. Hebel tenía esa cualidad de conformismo ¿en dónde? Material. En lo material. Si ya tengo, ¿qué? Si tengo 1 más o 2 más, ¿cuál era Rabotá y cuál era la preocupación de Caín? No perder material, no perder vida terrenal, dejar de aprovechar el minuto tras minuto de la vida terrenal. No de Isur, él cumplía Shabbat, vamos a decir el ejemplo, ¿no? Cumplía Shabbat, Korbanot, Tefilá, todo. Pero me voy a perder el viaje kasher. Jajam, ¿qué tiene de malo? No estoy haciendo nada prohibido. No, pero ¿eres conformista o no eres conformista? Tu ambición, ¿a dónde la canalizas? Dice Rabotay el Pasuk que sobre el sacrificio, el corbán de Caín no fue aceptado. ¿Cómo dice el Pasuk? Ve el Caín, ve el minható lo sha'a. Quiere decir, a Caín y a su sacrificio no fue recibido. ¿Por qué? ¿Para qué me recuerda el sacrificio no fue recibido? Me diga, ya Caín no lo aceptó por el Olam. Porque vi en tu sacrificio que tu cabeza está en otro lugar, no en la espiritualidad. Dice aquí, Hashem te quiere por lo que haces o por quién eres, o por tu esencia. Rabotay, estoy hablando más profundo, pero creo que ustedes se merecen ese nivel. No depende cuántas acciones positivas hagas, depende cuál es tu esencia. ¿Dónde tienes el corazón? ¿Dónde te llama la atención? Nos duele, bueno, no sé ustedes, pero a mí me duele que normalmente nos jala más la vida terrenal que la vida espiritual. La vida espiritual nos gusta, cumplimos, pero tenemos más atracción a otras cosas. Pero es normal. Claro que es normal. Como la dieta Claro que es normal, pero ¿cuál es mi función? Sí, me jala. ¿Cuál es mi función? Sé que es mi naturaleza, pero tengo que tratar de inclinar mi naturaleza al otro lado. Porque la ambición la tenemos y también el conformismo lo tenemos. Nada más cámbiale el canal. Van a decir, pero de naturaleza me llama más lo terrenal, lo material que lo espiritual. Esto es el concepto de Naaseh Benishma. Estamos cerca de Shavuot. ¿Qué es Naaseh Benishma? Haremos y escucharemos. Para que escuches y sientas necesitas acciones.
Si haces la primera acción una vez, la segunda, tercera, cuarta, después de 10 te va a empezar a llamar la atención por naturaleza. Les aseguro que si ustedes le dicen a una amiga, vente a la clase de los lunes del Jajam Aniyar o a la clase de los jueves del Jajam Nakach, véngase a las clases, vale la pena la clase. Te dicen, ¿cuánto le cuesta jalar a alguien a la clase? Es un poco difícil. Pero después que viene, la primera le gusta, pero la segunda, pero se empieza a empujar y te autoobligas a hacerlo, después se hace una naturaleza en ti. Voy a dar un ejemplo que todos creo que me van a dar la razón. Nos cuesta mucho trabajo hacer ejercicio y es muy sano hacer ejercicio. Es parte de la salud mental y física. Mental también, te ayuda a descargar presión, etcétera, etcétera. Para empezar a hacer ejercicio, Shema Israel, parece que es un tráiler que estás empujando para que te puedas levantar temprano y salgas a correr o vayas a la caminadora o vayas al gym o yo qué voy a saber. Cuesta, pero si ya lo haces parte de tu vida y lo logras, ¿te gusta? Ya, no más te gusta, ya no lo quieres dejar, ya no puedes, ya lo necesitas. Darte la oportunidad para que veas el resultado. Eso. Darte la oportunidad para ver un resultado, pero para eso hay que meterle mucha presión a lo que sabes que te conviene. Caín, él desafortunadamente tenía mucha inclinación a la materia, al mundo terrenal, ¿y qué pasó? Se dejó ir por ahí. Ahora vean cuál es la consecuencia. No le llama el Rabbenu Behaye, no le llama que maldición, le llama consecuencia. Vean, dice así: Alken lo hal alav retzon Hashem itbaraj. Primero que nada, todos buscamos que Akadosh Baruj Hu nos quiera. Creo que todas quieren a sus hijos, ¿no? Pero hay unos hijos que atraen más, que les tengo más, no puedo decir cariño porque a todos los queremos, ¿no? Pero le tengo más inclinación. ¿Saben por qué? Cuando veo que ese hijo busca hacerme feliz. ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos que uno de nuestros hijos busca hacerte feliz? Que tengas una sonrisa. Te trae las cosas cuando las pides. No se espera hasta que lo busques para que haga lo que sabes que quieres que haga. Muchos ejemplos. Y pueden ser hijos chicos, que entiende tu mensaje. Sí. Te manifiesta amor y cariño. Te da una satisfacción cada vez que hablas con él. Y a todos les vas a comprar su ropita, y a todos les vas a llevar a su viaje, a todos vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero con este tienes una atracción diferente. Todos somos hijos de Akadosh Baruj Hu, pero queremos causar una gracia especial ante él. Hebel tuvo más gracia ante Dios que Caín. Porque Hebel, cuando hizo la acción del Corbán, le enseñó a Boreolam: yo no solamente quiero salir con mi obligación. Oye de Jehová, como dice. No, nomás quiero salir de Jehová. Pero fue el mérito de Caín que lo llevó. Muy bien. Caín tuvo el mérito de enseñarle el concepto del Corbán, pero Hebel elevó su nivel de no solamente cumplir, sino hacerlo con amor y con cariño. Ya saben el ejemplo hermoso. Dicen que fue verdad y lo creería. Una vez llegó una mamá, le dijo a su hijita: oye, mi vida, por favor, ¿puedes ir aquí a la Oxxo, tráeme unas cocas que necesitamos para la tarde? Sí, mamá. Fue y regresó. Después, oye, mi vida, necesito que me ayudes, saca las cosas de la lavadora, estoy muy ocupada, no vino la muchacha, ayúdame con... Sí, mamá. Y después, mire, mi hijita, ayúdame, hay que descender las camas porque ya va a llegar papá y tus hermanos y que esté la casa bien, ¿eh? Sí, mami, con mucho gusto. Y al final, ya antes de irse a dormir, le dije: mamá, ve esta hoja. Dice: sí, la vio la hoja y ya se fue a dormir. Dice: mamá, por ir a la Oxxo, 20 pesos. Y por la lavadora son 50 pesos. Y por eso, mamita, tisquela mis bot, yo hice mucho, no estoy esperando mi pago. Se fue a dormir. La mamá muy inteligente. Si fue verdad, lo creería. Le hace otra carta y le dice: mira, mamita linda, mi vida. Así le dice: mi vida. Desde que viniste al mundo, te di de comer, te cambié los pañales. Y debería de cobrarte 500, 1000, pero todo eso equivale a mi amor, a mi cariño.
a mi adoración, y te quiero y te adoro mucho y no necesito que me des nada. Eres lo máximo para mí. ¿Quién era Hebel y quién era Caín? ¿Ya me entendieron? Rabotay, nosotros tenemos que tratar, sí, lo que usted dijo es verdad. La naturaleza no es así. La naturaleza nos inclina a ser materialistas, a no ser conformistas, a ser vanidosos, a buscar todo el tiempo buscar de etere. Me voy a ir a un viaje X, no es haram, no hay ningún haram. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el corazón de la persona? ¿Querer satisfacer a Boreolam o querer cumplir con Boreolam y satisfacerte a ti? ¿Sí me explico? Esa es una gran diferencia. Hebel fue aceptado por Boreolam por su esencia. Caín era más así que el otro era más materialista. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el error de Caín? No quitarse ese materialista. ¿Mandé? Él tenía envidia de su hermano. Muy bien, y por eso cayó. Pero podía haberlo trabajado y no lo trabajó. Entonces dice, Vel Caín vel minjató lo sha'a. Ahora vean, acuérdense cuáles fueron las consecuencias de Caín. ¿Se acuerdan? Que su tierra no le va a dar por sí misma, que aunque la trabaje no le da y va a estar de nómada, ¿verdad? Errante. Primero que nada, como dijo usted, él tenía envidia de Hebel. ¿Qué lo envidiaba? Abotay, escuchen bien. ¿Quién tiene más, a veces, crítica? ¿El no religioso contra el religioso o el no judío contra el judío? Escuchen bien, ¿eh? El no religioso con el... ¿Saben por qué? Porque ve en él que él sí pudo gobernar ese instinto negativo y elevar su nivel espiritual, y como yo no puedo, la frase, muy bien, la frase conocida, la mejor defensa es el ataque, que lo empieza a criticar, para que él no se sienta culpable que no ha podido elevarse. Por eso Caín mató a Hebel, no podía soportar que él tuvo esa fuerza de poder dominar el ser más conformista. Y dice, Ve'aohev kinyanea olam hazeh. Rabotay, no hablamos, repito, de mutar o asur, si está permitido o no. Hablamos simplemente de querer deleites, más deleites, más deleites. Aohev kinyanea olam hazeh nitkalel. Tú te automaldices a ti mismo. Ve a amarlo y le dijo, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Nabenati evaretz. ¿Cuál es el problema de la parnasá? Que estás buscando cada vez tener más y brincas de lugar en lugar y no tienes paz interna, porque todo el tiempo estás buscando crecer, crecer y crecer. Una vez le pregunté a uno, oye, Baruch Hashem, ya tienes 15 tiendas, ¿cuál es tu meta? Abrir otras 20. Dije, ¿estás loco? Dije, ¿vas a tenerme? Nadie se llena. Contó Jajam Yudades, un muchacho de 18 años, en ese momento que le platicó tenía 46. Dice, Jajam, cuando tenía 18 años, mi sueño era trabajar, tener $2 millones y retirarme para poder ser feliz, viajar con mi religión y apoyando a las yeshivot en los lugares de Kodesh. Dice, Jajam, hoy tengo 46. Él decía, ¿no?, que tiene más de $40 millones y ojalá tuviera la paz y tranquilidad que tenía a los 18. Les pregunto, ¿a los 18 se sentía con paz? Tampoco. Y a los 46 menos. Quiere decir que no tienes paz interna. Rabotay, seamos legales. ¿Vivimos a veces en paz? No, porque todo el tiempo creemos que si llego al nivel 2 voy a ser más feliz. Y no disfrutamos. Ese es... Porque sí. no disfrutas el presente. ¿Y de quién depende vivir con paz? De cada uno. Porque no disfrutas el presente. Es un trabajo, le repito, es un trabajo de vida, de día con día, pero el disfrutar el amanecer, el disfrutar, el ver, el vivir, el tener a tus hijos junto a ti, la sonrisa de tus nietos, el poder comer, el poder disfrutar un simple desayuno de huevos con tortilla. No lo disfrutamos. Una vez dijo una persona que toda la diferencia
hay gente, yo no tengo ni noción de cómo se usa, pero esa es la bolsa, la casa de bolsa. Dice, ¿cuál es la diferencia? Porque es un dinero que nunca se ve, ¿no? Subió y bajó. Dice, es la taza de café de la mañana. Si la taza de café le va a caer mal al estómago, le va a caer bien. Y subieron las ¿cómo se llama? Menayot, o sea, las acciones o no. Rabotay, el que tiene Baruch Hashem, el que no tiene, también Baruch Hashem. Disfruta como vives. Disfruta lo que tienes. ¿Cuál es la maldición, Rabotay, de Caín? El ser materialista, te automaldices a ti mismo. No tienes tranquilidad, no tienes vida. Si Hashem te mandó verajá, qué bueno. Y si Hashem te mandó otro tipo de parnasá, acéptalo y vívelo. No vivas viendo el plato ajeno. Vive viviendo tu vida y disfrutando lo que tú sí tienes. Dice, Olej umetaltel mi makom le makom. Viajas y vas de un lugar a otro, vayamim ubamidbarot, de makom gidudeh hayot. A veces se mete uno en peligro. La botella en esta mesa, sentado aquí donde está usted, hablando con una persona que lo estaba tratando de hacer entender, de que trabajar en facturas, todo eso, no. Primero que alágicamente es un problema, aparte estás en... Me dice, jajam, le digo la verdad, hasta que se abrió, dice, la verdad, vivo en tensión todos los días. No lo vayan a agarrar, no vaya a llegar Le dije, eso es vida. Es un precio muy alto. Eso es vida. Hay gente que vive con el pasaporte en la mano o en la bolsa, porque nada, tiene que escapar. Eso es vida. Aparte del problema de robar y de todos los problemas con el gobierno, lo que ustedes quieran. ¿Cómo puedes vivir? Dice, jajam, pero vale la pena. Le dije, no, mi rey. Le dije, no, mi rey. Mi tranquilidad no tiene precio. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace y se enferman. Eso, mi taltel va de lugar en lugar, no tiene tranquilidad. Eso, Rabotay, se llama que su campo no da frutos, porque por más que dé no le sirven. Y por más que trabaje no le da satisfacción. ¿Qué es Hebel? ¿Cuál es la esencia de Hebel? Humildad. ¿Qué es humildad? Acepta como Hashem te mandó tu vida. Ese es ser humilde. Humilde no es ser tonto, Una persona una vez me preguntó, jajam, Moshe Rabbeinu era tan humilde. ¿Qué humildad? Mire cómo está diciendo. Yo soy muy humilde. La Torah dice, ahí es Moshe Anav Meod. ¿Eso se llama humildad? Dije, sí. Porque humildad es saber tu lugar, realmente lo que vales y lo que tu responsabilidad hacia las aptitudes que tienes, pero no por eso me creo más que los demás. No por eso sobajo y piso a los demás. No por eso me voy a comportar diferente y también sé cuál es mi obligación y qué está esperando Boreolam de mí. Eso es ser humilde. La humildad de Hebel, ¿cuál era? Así Hashem me creó, así Hashem quiere, ese es mi camino, aquí voy. Pero no quiere decir que no sé ahí también deja Jamim Rabotay, también deja Jamim, que no tienen dinero. Pero no por eso dejan de ser también deja Jamim. O sea, no por eso dejaron de trabajar y se enojaron con Boreolam por su situación. Hay al contrario, gente, Baruch Hashem, que tiene mucha parnasá y todo el tiempo están en arrogancia y la presunción y en la dictadura. Rabotay, entendamos el mensaje. Caín y Hebel representan el mensaje de vida de la humanidad. Desafortunadamente la mayoría de la humanidad somos Caín. La mayoría. Y no tenemos esa tranquilidad. Y desafortunadamente vivimos en un mundo de fantasía. Hebel nos enseña cómo tendría que verse el mundo. ¿Se puede? Sí. ¿Existen? Sí. Si yo le cuento de Talmidei Jajamim que todos conocimos, como un Jajam Obadiah, a sus 90 años, 93 falleció. Yo lo vi un año antes que falleciera, todos que pegamos 120 años de vida con salud. Una persona de 90 y tantos años, con una carga de la que él tenía, porque él dirigía a todo el mundo sefaradí, en general al mundo, al pueblo de Israel. Tenía mucha presión y muchas preocupaciones, y estudiaba, y llegaba a las personas que tenían cita con él, lo veías, una sonrisa, una paz interna, te inyectaba una paz, una tranquilidad. ¿Cómo lo logró? Él fue ser humano igual que nosotros, pues simplemente trabajó. Rabotay, si no trabajamos, podemos oír muchas de las shot, pero si no trabajamos el día con día, no lograremos ser diferentes personas. No lograremos ser... Me llama algo la atención.
Abel tampoco tuvo oportunidad de desarrollar tanto su alma porque como fue asesinado, Caín tuvo la oportunidad de después, de irse limpiando, y Abel no. Eso no sé contestarle, no sé contestar esa parte. ¿Cómo Akadosh Baruj Hu hizo para que esa Neshama de Abel o llegara o ya había llegado a su dimensión? No lo sé. Pero que Caín, regreso a la pregunta que hicimos hace un rato, Caín al vivir tantos años, ¿fue una oportunidad o fue un castigo? Fue una oportunidad. Y la tomó y la supo enfrentar, y él supo, como vamos a estudiar más adelante, de manera buena, supo enfrentar su debilidad, su error y el precio de haber hecho un error. En una ocasión un papá, también fue una historia real, tenía Baruch Hashem un dinero guardado para su hijo cuando se casara para abrir un negocio. Abrieron el negocio, pero este muchachito, desafortunadamente como muchos no saben escuchar los consejos del papá, papá, no te preocupes, ya no te metas, déjame, yo voy a manejar mi negocio, yo quiero aprender, yo quiero saber, mi vida, nada más déjame estar un poquito en las cuentas, los proveedores, la mercancía, qué tipo, más sabe el viejo por sabio que por viejo que por sabio, ¿no? Otra vez, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces dijo, déjame darte un consejo. No quiero consejo, está bien, no quiero. Al final, pasaron los meses, el dinero se perdió. Y al final quedó con deudas. El papá tuvo que dar la cara, un buen padre, hay que sacar al hijo del problema. Ya Baruch Hashem terminó, y ahora le dice el hijo al papá, dice, papá, hay que abrir otro negocio. Dice, ¿qué? Y Baruch Hashem tenía dinero el papá, podía abrir otro negocio. Pero inteligente le dijo, no, ahora vas a empezar de abajo. Te vas de empleado. Y ahora ese dinero que se perdió hay que recuperarlo. No todo es peladito. Yo te di una oportunidad. Ahora enfrenta la consecuencia. Enfrenta la consecuencia. Si nos equivocamos, también a veces hay que entender que hay que enfrentar una consecuencia por tus errores. Las conductas de la vida también tienen una consecuencia. Hay que aprender a enfrentarla. Él sí lo enfrentó. Al final Caín, con todo lo que hablamos de la parte negativa de Caín, al final entendió y dijo, Gadol Avoni Minesó. Si me caí, me equivoqué, entiendo mi error, nomás te pido, Boreolam, ayúdame a seguir para no volverme a equivocar. Que es el tema que vamos a hablar la próxima semana. Pero vamos a cerrar un poquito este tema de cómo Rabotay Akadosh Baruj Hu lo que quiere es buscar seguir dándote oportunidades. A veces te habla de manera bonita, a veces hay que hablar de manera fuerte, que sí hay que enseñar la gravedad de la consecuencia de la conducta que tuvo Caín. Después de todo lo que hizo, Caín lo mató a Abel, tuvo que decirle, no nada más lo mataste a él, mataste a toda una generación que podía salir la mitad de de la él. humanidad. La mitad de la humanidad, lo alen. Y Rabotay, nosotros tenemos que entender el mensaje de cómo Akadosh Baruj Hu nos quiere manifestar. Y una frase muy bonita, no educamos con el consejo, educamos con el ejemplo. Y el ejemplo es lo que todos tenemos que darle a nuestros hijos. Es una frase realmente que hay que llevarse para cada uno de nosotros. Caín Rabotay entendió que había una consecuencia al final. ¿Cuál fue la consecuencia? Hay problemas de Parnasá, lo alenu, hay problemas a veces de tranquilidad. Primera explicación dijimos que a veces no te preguntes por qué, sino mejor pregúntate para qué. A veces lo vas a entender, a veces no, pero entiende que Akadosh Baruj Hu te quiere mandar un mensaje. Y el bonito mensaje del Rabenu Behaye, que Caín y Abel representan a las dos partes de la humanidad, que tristemente la mayor parte de la humanidad son estilo Caín, que somos muy materialistas. No hablo de prohibiciones, hablo de ser materialista, pero no todo tiene que ser la inclinación a la materia, al mundo terrenal. Todos tenemos ambición y también tenemos la conformidad. Hay que trabajar para cambiar, que mi conformidad sea en la parte material y mi ambición sea en la parte espiritual. Para eso se necesitan acciones del día con día. Y cierro con esta siguiente frase. Todos los que estamos en el límite, la realidad es que estamos afuera del límite. Del límite. Escuchen otra vez. Todos los que estamos buscando siempre el límite, sépanse que estamos afuera del límite. Voy a explicar. Jajam, ¿esto es kasher o no?
Nada más dígame si es kasher. A mí no me dígame adrin, no. A mí dígame kasher o no kasher. Entonces, ¿cuál es tu? Yo quiero salir Yedejo. Yo nomás quiero salir con la mitzvah de comer kasher. Jajam, dígame, ¿esto en Pesach es mutar o es asur? ¿Qué representa Pesach? Un brot. Extras. Jajam, a mí dígame, ¿esto se puede en Pesach o no? No me diga exageración, yo no quiero. Jajam, ¿a qué horas empieza el minyan? A esa hora llego. ¿A qué horas tengo que llegar al sofá? A esa hora llego. Rabotay, si siempre busco el límite, estás afuera del límite. Quiere decir que tu corazón está en otro lado. Tu corazón no está aquí. Tu corazón está allá y aquí lo haces para cumplir, como tipo un negocio, un empleado que llega al negocio que nomás pasa tarjeta y cumple con su trabajo, pero no tengo la esencia en este negocio, no es mi negocio. En el caso de las damas, muchas veces las jovencitas preguntan, jajam, ¿esto se puede de tzniut? Por ejemplo, de la manera de vestirse recatado. ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Dígame justo. No preguntes exacto. ¿A dónde está tu esencia? Acuérdense la regla. Kol que bodá batmelech penima. La grandeza de una mujer es el recato personal en su manera de hablar, en su manera de conducirse, en su manera de vestir. Esa es la grandeza. ¿Dónde está la línea? Justamente donde enseñas el corazón. ¿Dónde está tu corazón? El zerizut, la agilidad. ¿Qué enseña? Si yo en la mañana tengo un vuelo que sale a las 8 de la mañana, ¿qué horas me paro? A las 2. Para no llegar tarde. No se va, así salís, hay que decir ágil. ¿Por qué no? Porque te interesa, no quieres perder el vuelo. Pero ¿cómo se llama? Reaccionan los niños cuando toca el timbre para el recreo? Salen como proyectiles disparados. Pero cuando llega toca el timbre, ¿para qué? Para entrar a la clase, gallo, gallina, pollito y para atrás, hasta que llegan, hay que jalarlos. Ahí no hay zerizud, no hay. ¿Por qué? Porque no me interesa. No hay interés. Es natural. Y cuando ven a uno que corre para la casa, ¿qué le dicen? Matadito, le dicen, yo voy a saber qué palabra. Lo natural, yo voy de acuerdo con su frase, lo natural es ser materialista, sí, pero no es lo que tienes que ser. Esa es mi naturaleza, pero tengo que trabajarla. Y para lograr llegar al nivel que todos queremos, porque sabemos que hay vida después de la vida, sabemos que tenemos Neshama, sabemos que tenemos que ser Hebel, pero nos inclina el Caín, ¿cuánto trabajemos para ser más Hebel? Hebel me refiero de espiritualidad, elevación, bondad, humildad, cariño, aprecio, vivir la vida como Akadosh Baruj Hu nos las entrega, disfrutar el día con día, disfrutar a la familia. Cierro con esta frase que dijo Ham Shaul Kredi, que sea el lunes más de su papá, Alaba Shalom, que falleció esta semana. Supieron, ¿no? Ham Shaul Kredi, aquí de Keter Torah, su papá falleció, una gran persona, tenemos mucha amistad y el papá lo conocía toda la vida. Y él dijo así, para darle fuerza a los hijos y seguridad, así dijo él, nunca mi padre me dijo te quiero. Si nada más me decía te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Quiere decir, o sea, a veces más. Rabotay, a los hijos hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que darles ese bitajón atzmi, esa seguridad. No todo el tiempo regaño, no sirves para nada, eres un bueno para nada, eres un tonto, ya me cansaste, bueno ya me... Nada. Lo haces, se la va a creer, se la va a creer. Dale, apapáchalo, dile a la gente que tienes junto a ti cuánto la quieres, cuánto la aprecias, cuánto le vas a dar. Rabotay, esos son mensajes de vida, pero si no los trabajamos, nos quedamos siendo el mismo Caín que por naturaleza somos. Shabbat Shalom y Borah.